Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a otra nueva entrevista para este canal de Vamos Origen. Hoy estoy acompañada de un chico de Barcelona que seguro que conocéis. Juega para Origen Stormbringers. Bienvenido, Kamikaze. Hola, encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo voy a ser tu entrevistadora, soy Carmeline. Y bueno, si te parece, empezamos ya con las preguntas. Vamos a ello. Perfecto, pues primera pregunta para ti. ¿Cuál es tu campeón favorito? Es que juego muchos personajes, pero mi campeón favorito, a lo mejor, consistentemente, el que siempre juego, siempre me gusta, puede que sea Oriana, puede que Oriana. sea más divertido. Siempre está ahí, siempre se puede jugar, siempre está bien, así que ese sería Oriana. mi... Ujú. Vale, ¿y dirías que es tu main actualmente? Es que tener un main cuando compites es muy difícil porque te lo banean y ya está, ¿no? Pero como main, yo diría Syndra, creo que es más mi main ahora mismo. Vale, Sindra. Y bueno, ya hablando sobre tus comienzos, vamos a ir enlazando un poquito con esto. ¿Cuál fue tu primer main? Mi primer main creo que fue Maestro Yi, ¿no? Como todos los que empezamos a jugar, ¿no? Que jugamos Maestro Yi, no sabemos cómo va. Tu amigo te da Maestro Yi porque Maestro Yi es el personaje fácil que clicas el derecho y ya está. Pero creo que sí, que fue Maestro Yi. Vale, Maestro Yi, Sindra. Y bueno, esta es la pregunta un poco opuesta, ¿no? Que es, ¿qué campeón, sin importar el meta, ¿vale? Si no tuvieras que tener en cuenta el meta en absoluto, banearías siempre? O sea, ¿cuál? Talon. Vale, directamente, Talon. Talon, sí, Talon es asqueroso. Una respuesta Terrible. muy rápida, concisa. Cuéntanos un poco por qué te gusta tan poco Talon. Porque es un personaje, siendo midlaner, es un personaje que como que se pasa la fase de líneas, que la ignora. Hace así, tira una W, tira el Tiamat y no existe fase de líneas. Y se pone a ramear, tienes que pinguear a tus compañeros de solo queue que no te harán caso probablemente. Y estás todo el rato pendiente de que el otro no mate en vez de tú jugar la partida. Y eso es bastante asqueroso. Pues ahí mandamos a Talon a ese cajón de renegados en el que ya tenemos varios campeones, porque se ve que en el equipo os gusta. Hay algunos a los que tenéis bastante cruzados. Pero bueno, ahora vamos a hablar. Estábamos hablando un poquito del meta. Has hablado sobre Oriana en competitivo, que no era. Bueno, en competitivo es más difícil tener un main. Pero vamos a pasar a las preguntas ya sobre ti como jugador, ¿vale? Vale. Y la primera pregunta es: ¿cuáles fueron tus inicios como jugador profesional y cuál fue la reacción de tu entorno más cercano? Creo que como todo el mundo, ¿no? Arena GG, juegas for fun con unos amigos, te veo otro conocido de esos que es mejor y quiere jugar otra Arena GG contigo. Y al final se hace un bombo, conoces a mucha gente, al final haces un equipo, ganas algún torneo y finalmente pues te vas metiendo, ¿no? En el mundillo de competir. Del entorno cercano, nada. Mientras hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? De mis estudios, de mis cosas, pues todo bien. ¿Y cómo llevabas ese balance entre los estudios y la competición? Cuéntanos. En, en bachillerato bastante mal. Mm, En bachillerato fue duro. No... Pasé a tener unas notas bastante altas a tener notas mediocres, por decirlo así. Pero bueno, era normal, ¿no? Me dedicaba todo el día a jugar. Así que... Muy bien, muy buen consejo, un consejo para los espectadores. Y a ver, o sea, esa fue una etapa, bueno, pues tenías unas notas buenas, luego comentas que fuiste bajando, que jugabas mucho tiempo, Sí. empezaste a competir también en estas arenas GG. ¿Hay alguien, alguna figura de los eSports que te inspirara a seguir adelante, que en la que te fijaras y dijeras, voy a seguir adelante, voy a seguir con esto porque quiero parecerme a esa persona? A ver, como mid es muy fácil. Faker. Pero sobre todo me arrepiento un poco porque me hice main medio por culpa de Faker. Porque era muy bueno, me molaba mucho. Pero tenía que haber escogido otro rol más fácil. Porque mid es el rol más difícil, como todo el mundo sabe. Y claro, pues
escoger mid por culpa de Faker. Joder. Vale, o sea, pues está Faker. Si pudieras volver a escoger otra posición, si pudieras escoger cualquier otra, hacer reroll, ¿a dónde te irías? Mm. Top me parece muy divertido, pero al mismo tiempo bastante inútil el rol. Así Madre mía. que iría a support, probablemente. Te irías de mid a support. De Vale, mid a support, sí. bien, bien. ¿Alguna motivación detrás de eso? ¿O porque te apetece? Porque está súper roto. Porque es un rol absurdo. Vas con tu Nautilus ahí, metes un gancho, está muerto, ya está. Con el Thresh, ahí metes una linterna, eres Dios, no sé. Hacer lo que Vale, quieres. de acuerdo. Pasamos de Syndras y Orianas a Nautilus y Thresh. Muy bien. Mm, Eso es. Y bueno, aparte de esto, ¿podrías contarnos un poco, dada tu trayectoria, eh, dónde te ves de aquí a un año? De manera, pues, ¿dónde te gustaría estar y también dónde crees que vas a estar? Me gustaría estar es en SLO. Ujú, Gustaría estar en el. Si se puede, pues en Origen subir, ¿no? Y quedarme en Origen. ujú, Y. Y después estar en un equipo consistente. No ujú, espero ser de los mejores equipos, obviamente. Pero espero estar en un equipo de tabla media que, que sea fuerte y que, sobre todo, que progrese. ujú. Pues eso queda ahí. Obviamente esperamos que subáis, os deseamos lo mejor. Y bueno, pues, a ver, ya te he hecho las preguntas así más serias, las más comprometidas, por así decirlo, incluida las Ujú. de que Top es inútil y Es que, inútil. sí, y que haría reroll a support. Y ahora vamos a pasar unas preguntitas un poquito más ligeras. Por ejemplo, ¿cuál es el momento que recuerdas con más cariño de tu carrera? El más divertido, el que más te ha marcado, que sea bueno o malo también, puede ser. Cuéntanos. Malos hay tantos que Uh, no podría decir. Y bueno, y buenos también, es verdad. Pero malos queda un poco feo. Mejor bueno. Eh, bueno, cuando estaba en Stormbringers, sí. el primer año que estaba con Huido, Rafita, todos estos, Ujú. era un show. Estar con Huido es un show. Sí. Eh, no sé, está loco, está loco, está loco. Y todos los días una risa. No, no se podía estar, no se podía estar. Era increíble. Oído que ya ha salido en varias entrevistas además. Tenéis a mencionarle un montón, así que un saludo para él también. Y, y bueno, esa cara también un poco más amistosa a la materno que tiene sus momentos divertidos. Ahora me gustaría hablar contigo sobre... Esta es una pregunta que siempre os pilla un poco por sorpresa, pero esta A ver. pregunta va sobre los mundiales, algo relacionado con eso, siempre preguntamos algo sobre esto. Y en esta ocasión es, piensa en tu marca favorita de ropa, da igual, tu tienda favorita, ¿vale? Escoge Vale. una marca con la que te gustaría que Riot colaborara para los mundiales. Por ejemplo, el año pasado con Louis Vuitton, pues este año con quién te gustaría que hicieran una colaboración. ¿De quién comprarías ese merchandising? Tommy Hilfiger a lo mejor, no sé. Ujú, No sé, ¿vale? puede que sí. Tommy Hilfiger. ¿De acuerdo? Nos quedamos con eso. Estamos ya montando los mundiales aquí con tenemos canción, Vale. temática, marca, estética. Es estupendo. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje para la comunidad de Vamos Origen y para tus seguidores. Y bueno, el micrófono es tuyo, así que adelante. Sobre todo que muchas gracias por apoyarnos, que se nota que estáis ahí todos los días, nos ayudáis un montón a tener un buen ambiente, dais mucho ánimo. Y nada, que todo el contenido que hacéis, veo ahí por Twitter un montón de cosas, es bastante divertido, muy entretenido y nos hace esforzarnos por lo que estamos haciendo y dar lo mejor para subir a Superliga Orange. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Kamikaze. Os deseamos lo mejor para ese ascenso y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Adiós. Chao.